Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kireshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Baruch ata Yahweh, Baruch ata Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más a la enseñanza semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema titulado Torah de Yahweh contra Ley de Cristo. Bien, este será un estudio corto, ya que no hay mucho que demostrar al respecto. La luz de la verdad siempre va a resplandecer sobre las tinieblas de la mentira. La semana pasada vimos un comentario de una persona que me decía que ellos viven bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Moisés. Bien, primeramente vamos a demostrar con las escrituras quién fue el que dio lo que los cristianos llaman ley. Incluso voy a utilizar su misma versión Reina Valera, y con esto quedará demostrado que siguen bajo ignorancia acerca de las escrituras y están en un gravísimo error al llamarle la ley de Moisés. Bien, vamos al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 24, verso 12, y dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Bien, entonces, conforme a su propia traducción que acabamos de leer, ¿quién dio las tablas y los mandamientos? ¿Yahweh o Moisés? Pues fue nuestro Abba Yahweh. Entonces, ¿por qué el cristianismo le llama la ley de Moisés si él no la dio? Desde aquí, el cristianismo evangélico ya comienza muy mal, argumentando cosas sin sentido como acabamos de ver. A continuación vamos a leer un párrafo en donde al cristianismo se le pregunta acerca de la ley de Cristo. Bien, vamos a leer, dice así. Pregunta: ¿qué es la ley de Cristo? Respuesta: Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es exactamente la ley de Cristo y cómo se cumple al sobrellevar las cargas de los otros? Mientras que la ley de Cristo también se menciona en 1 Corintios 9:21, la Biblia específicamente en ninguna parte define cuál es precisamente la ley de Cristo. Sin embargo, la mayoría de los eruditos de la Biblia comprenden que la ley de Cristo es lo que Cristo dijo que eran los grandes mandamientos en Marcos 12, versos 28 al 31. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La ley de Cristo entonces es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bien, analicemos entonces con toda verdad la respuesta que da el cristianismo. Primer punto. En la respuesta dice textual: la Biblia específicamente en ninguna parte define cuál es precisamente la ley de Cristo. O sea que no saben cuál es esa famosa ley. Por lo tanto, ellos mismos reconocen que las escrituras no definen ninguna ley puesta por Mashiach. Pero como a todos le buscan el pretexto para su falsa doctrina, dicen que la mayoría de los eruditos de la Biblia comprenden que esta ley de Cristo se basa en los textos de Marcos capítulo 12, versos 28 al 31. Bien, vamos a leerlos para ver si aquí nos define alguna famosa ley. Bien, dice así: uno de los maestros de la Torá vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yeshua les respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál es el más importante mitzvah de todos? Yeshua respondió: el más importante es:
Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Y un segundo similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mitzvah mayor que estos. Bien, lo que estos versos nos muestran con toda claridad es que un maestro de la Torá se acercó a Mashiach para preguntarle cuál era el mandamiento más grande descrito en la Torá. Y en la respuesta, Mashiach cita perfectamente el verso de Deuteronomio 6, 4 y 5. Bien, vamos a leerlo, dice así: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Bien, Yahshua no está dando una nueva ley o una nueva Torá. Yahshua está citando la Torá misma. Luego, en el verso 31 de Marcos 12, Yahshua dice, y un segundo similar a este. Yahshua vuelve a citar otro verso de la Torá que está en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 28, y dice así: no tomes venganza sobre o cargues rencor contra ninguno de tu pueblo, más bien ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. ¿Lo ven, amigos cristianos? Yahshua nunca dio una nueva ley, citó la misma Torá, por eso él dijo lo siguiente. Vamos a el libro de Mateo capítulo 5 verso 17 y dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Bien, en toda la escritura no existe ningún verso en donde Mashiach haya dicho que puso una nueva ley. Existen dos versos en el Brit Hadashah en donde Shaul menciona textualmente la ley de Cristo. Bien, primeramente definamos las palabras ley y Torah para poder entender mejor los versos en cuestión. Bien, veamos, dice así: ley, regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Nomos, de un primario nemo ley. Bien, el griego utiliza la palabra nomos para referirse a la palabra ley. Ahora veamos el significado de la palabra Torah. Dice así: Torah, precepto o estatuto, dirección, enseñanza. Bien, la palabra Torah proviene de la raíz hebrea yará. Bien, veamos, dice así: yará, raíz primaria, enseñar, instruir. Bien, después de haber visto el significado de las palabras ley y Torah, ¿habrá alguna relación entre las dos? Por supuesto que no. Son dos definiciones muy diferentes. Ahora, aquí viene la pregunta incómoda para todo el cristianismo. ¿Por qué si en los originales hebreos aparece la palabra Torah, por qué el catolicismo la cambió a ley? Ya he explicado en varios videos que el catolicismo cambió muchos nombres originales del antiguo pacto y los cambió a su conveniencia, y asimismo se los heredó a sus hijas cristianas. El cambio de la palabra Torah por ley tiene que ver mucho con la doctrina católica, y lo hicieron a fin de imponer su falsa doctrina. Y esto lo comprobaremos con los versos en cuestión en donde dice la ley de Cristo. Los textos originales hebreos contienen la palabra Torah, enseñanza, instrucción. Ahora, en los textos de Gálatas y Primera de Corintios vamos a utilizar la palabra enseñanza e instrucción que corresponden a la palabra Torah, y veremos cómo cambia todo el sentido del verso. Utilizaremos primeramente los textos de la Reina Valera. Bien, dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en 1 Corintios 9:21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Bien, ahora, en estos siguientes versos que son de la misma Reina Valera, solo vamos a poner las palabras enseñanza e instrucción para ver cómo quedarían. Bien, dice así:
sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la enseñanza e instrucción de Cristo. A los que están sin enseñanza e instrucción, como si yo estuviera sin enseñanza e instrucción, no estando yo sin enseñanza e instrucción de Dios, sino bajo la enseñanza e instrucción de Cristo, para ganar a los que están sin enseñanza e instrucción. ¿Verdad que cambia muchísimo el sentido de los textos? Por supuesto que sí. Ahora veamos los textos de la traducción Kadosh y comparemos nuevamente. Dice así: soporten las cargas el uno del otro, de esta manera estarán cumpliendo el verdadero significado de la Torá, la que el Mashiach sostiene. Con aquellos que viven fuera del marco de la Torá, me pongo en la posición de alguien fuera de la Torá, para ganar a los que están fuera de la Torá, aunque yo mismo no esté fuera del marco de la Torá de Yahweh, sino dentro del marco de la Torá como es apoyada por el Mashiach. Ahora, si nosotros quitamos también la palabra Torá y ponemos enseñanza e instrucción, pues queda entonces más claro todavía estos versos. Bien, entonces, sí está quedando claro, mis amados, el por qué la Iglesia Católica cambió el nombre de Torá por ley. Bien, ahora, si por ahí sale uno diciendo que Shaul o Pablo dijo en Romanos que ya no están bajo la ley, refiriéndose a la Torá, pues yo le contesto que investigue primeramente qué es la ley oral. Es más, ese será el título de nuestra próxima enseñanza, y veremos que Shaul utilizaba el término obras de la ley, y la más famosa: ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y no se refería a la Torá de Abba Yahweh. Bien, por lo tanto, nuestro Mashiach no vino a darnos una nueva ley, entre comillas. Vamos a ver el verso de Mateo 5:18 que dice: sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Bien, ¿ya pasaron el cielo y la tierra? No, ¿verdad? Por consiguiente, la Torá tampoco ha pasado, y no ha pasado hasta que se cumpla todo, y todavía no se cumple todo. Bien, ya para finalizar, leamos bien el contexto de Gálatas para saber concretamente a qué se refería Shaul cuando dijo: soporten las cargas el uno del otro. De esta manera estarán cumpliendo el verdadero significado de la Torá, la que el Mashiach sostiene. Cuando Shaul nos dice soporten las cargas el uno del otro, también nos está diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Shaul sabía perfectamente lo que decía la Torá. Lo que pasa es que el catolicismo a todo lo que decía Torá le puso ley, y así se los heredó a sus hijas cristianas. Bien, veamos los versos en cuestión y entenderemos que estos concuerdan perfectamente. Bien, vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 6 versos 4 y 5 y Levítico 19 y 18, y dice: Shma Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. No tomes venganza sobre o cargues rencor contra ninguno de tu pueblo. Más bien ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Bien, entonces, no sé si recuerden, mis amados, que en un estudio vimos un video de un pastor cristiano en donde decía que en el antiguo pacto existían 10 mandamientos y que en el nuevo pacto ahora ya serían 2. Bien, pues aquí también queda demostrado que las palabras que dijo nuestro Mashiach las está tomando de la misma Torá, porque él citó perfectamente la Torá en los versos que acabamos de leer de los libros de Deuteronomio y Levítico. Así que con esto queda más que comprobado que el cristianismo sigue en su propia ignorancia. Bien, mis amados, como hemos podido comprobar, la Torá de Abba Yahweh es eterna, y la instrucción y enseñanza de Yahshua HaMashiach está basada en la misma Torá de Abba Yahweh, ya que Yahshua es la palabra viviente de Yahweh.
su Torá. Y por otro lado, no hay ni existe ningún verso o referencia que compruebe escrituralmente que nuestro Mashiach vino a dar una llamada ley. Él vino a completar el entendimiento de la Torá y los profetas, y también vino a dar las buenas noticias del reino de Abba Yahweh. Bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos viendo la enseñanza titulada Torah Sheviktav, o Torah escrita, contra Torah Sheve al P, o Torah oral. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.